Antes de comenzar con esta historia que tocará tu corazón, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Cada video aquí es una invitación a sentir, reflexionar y emocionarte con nosotros. La llamada de Elena llegó cuando Rodrigo Mendoza terminaba de revisar las cuentas de su pequeña librería en la colonia Roma. El local, enclavado entre cafeterías modernas y edificios Art Deco restaurados, apenas generaba lo suficiente para mantener a flote el sueño que había perseguido tras jubilarse de su puesto como profesor de literatura en la UNAM. Papá, tengo que pedirte un favor enorme. La voz de Elena sonaba ligeramente distorsionada. El ruido de fondo sugería que estaba en movimiento, probablemente conduciendo su Range Rover por las calles congestionadas de Polanco. Dime, hija, respondió Rodrigo, quitándose los lentes y frotándose el puente de la nariz. A sus 68 años, las largas jornadas frente a la computadora resultaban cada vez más agotadoras. Nos surgió un viaje de último momento a Nueva York. Rafael tiene que cerrar un negocio importante y decidimos ir todos. Los niños están emocionadísimos porque nunca han estado allí en invierno. Rodrigo sonrió al pensar en sus nietos, Mateo y Lucía, dos torbellinos de energía que habían heredado la determinación de su madre y la perspicacia empresarial de su padre. Suena maravilloso, Elena. Necesitas que pase por tu casa para recoger el correo. En realidad, es más complicado. Elena hizo una pausa. Necesito que cuides a Canelo. Nuestra cuidadora usual está de vacaciones y el hotel no acepta mascotas. Canelo. El enorme Golden Retriever que su yerno había comprado en un arrebato para complacer a los niños, pero que nadie en esa casa tenía realmente tiempo de atender. ¿Cuándo se van?, preguntó Rodrigo, anticipando ya la respuesta. Esta noche. El jet privado de la empresa nos espera a las 8, respondió Elena con naturalidad, como si mencionar un jet privado fuera lo más normal del mundo. Rodrigo contuvo un suspiro. La brecha entre sus vidas se había ensanchado con los años. Su pequeño apartamento en la Condesa apenas tenía espacio para él mismo, mucho menos para un perro del tamaño de un ternero. ¿Y cuándo regresan? En 10 días. Te prometo que Canelo es un amor. Apenas notarás que está ahí. Rodrigo sabía que eso no era cierto. La última vez que Canelo había visitado su apartamento, había destrozado uno de sus cojines favoritos y babeado sobre una primera edición de Paz que guardaba con especial cariño. Está bien, cedió finalmente. Pero esta vez deja también su cama y suficiente comida. Eres el mejor. Pasamos por tu casa en 1 hora para dejártelo. Te quiero. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Rodrigo observó el pequeño espacio de su librería, con sus estanterías rebosantes de libros cuidadosamente seleccionados, los 2 sillones desgastados donde algunos clientes se sentaban a hojear sus posibles compras, y el viejo escritorio de madera que había rescatado de la casa familiar cuando Elena insistió en que debían venderla tras la muerte de Carla, su esposa. Tomó su abrigo del perchero. El diciembre en Ciudad de México era fresco, y el cielo comenzaba a oscurecerse temprano. Mientras cerraba la librería, una idea comenzó a formarse en su mente. La clase de idea que habría compartido con Carla antes de actuar, pero que ahora consideraba con una libertad que rayaba en la temeridad. Si su hija millonaria podía permitirse un viaje improvisado a Nueva York en un jet privado, quizás era hora de que él también se concediera algo especial. El apartamento de Rodrigo quedó en silencio tras la salida del torbellino que representaban su hija, su yerno y sus nietos. Solo quedaron Canelo, mirándolo con ojos tristes desde el centro de la sala, y el caos habitual que la familia de Elena dejaba a su paso. Juguetes del perro, una bolsa gigante de alimento premium, instrucciones detalladas escritas con la letra apresurada de su hija sobre medicamentos, horarios y recomendaciones para entretener al animal. Bueno, Canelo, somos tú y yo ahora, murmuró Rodrigo, dejándose caer en su sillón favorito. El perro, como si entendiera perfectamente, se acercó y apoyó su pesada cabeza sobre la rodilla del hombre. Acarició distraídamente las orejas del animal mientras su mirada se detenía en la fotografía que ocupaba un lugar privilegiado en su estantería, él y Carla, sonrientes, con el mar Caribe de fondo. Tulum, 1985. Su luna de miel. Habían prometido regresar algún día, visitar más playas, conocer otros países. Sueños que fueron postergándose mientras construían sus carreras y criaban a Elena. Y cuando finalmente llegó el momento de la jubilación, el diagnóstico de Carla lo cambió todo. 5 años ya sin ella. 5 años de una vida tranquila pero solitaria, dividida entre la pequeña librería y este apartamento lleno de recuerdos. Mientras Elena prosperaba económicamente gracias al imperio inmobiliario que su esposo había construido, Rodrigo se conformaba con una modesta pensión universitaria y los escasos ingresos de su negocio. No era resentimiento lo que sentía hacia su hija.
Era simplemente la constatación de dos vidas que habían tomado rumbos completamente diferentes. Elena vivía en una burbuja de privilegio, donde los problemas se solucionaban con dinero y las decisiones se tomaban impulsivamente, sin considerar a los demás. Como esta visita relámpago para dejarle a Canelo. Rodrigo se levantó y fue hasta su computadora portátil. La abrió y, casi como un acto de rebeldía contra su propia rutina, buscó viajes a playas paradisíacas. Las imágenes que inundaron la pantalla eran hipnóticas. Aguas cristalinas en diferentes tonos de azul, arenas blancas, palmeras meciéndose suavemente. Y entonces la vio, una fotografía de unos bungalows sobre el agua en las Maldivas. El tipo de destino que aparecía en revistas de lujo, en los perfiles de Instagram que sus estudiantes más jóvenes solían mostrarle antes de retirarse. Un lugar que siempre había parecido inalcanzable. ¿Qué opinas, Canelo? ¿Sería una locura?, preguntó en voz alta. El perro ladró una vez, como dándole su aprobación. Con una decisión impropia de su habitual cautela, Rodrigo comenzó a investigar precios, fechas y opciones. Descubrió que tenía suficientes puntos acumulados en su tarjeta de crédito para cubrir parte del viaje. El resto podría salir de sus ahorros para emergencias. No era lo más responsable, pero tampoco era insensato. Después de todo, a sus 68 años, ¿cuántas oportunidades más tendría? Marcó el número de Sofía, la estudiante de literatura que ocasionalmente le ayudaba en la librería. Necesitaría a alguien de confianza para cuidar tanto del negocio como de Canelo durante su ausencia. ¿Sofía? Soy Rodrigo. Tengo una propuesta un poco inusual que hacerte. Para cuando colgó el teléfono, una hora después, todos los detalles estaban arreglados. Sofía se quedaría en su apartamento durante una semana, cuidando de Canelo y abriendo la librería en horario reducido. A cambio, recibiría un pago generoso y libertad para usar el espacio para organizar un pequeño club de lectura que llevaba tiempo queriendo iniciar. Respiró profundamente mientras confirmaba la reserva de su vuelo y hospedaje. No era el tipo de viaje que Elena improvisaba constantemente, pero para él representaba una auténtica aventura. Una que había postergado demasiado tiempo. Mientras Canelo se acomodaba a sus pies, Rodrigo comenzó a hacer una lista de lo que necesitaría para su viaje. Por primera vez en mucho tiempo, sentía la emoción de lo inesperado, de romper con la rutina que había construido cuidadosamente tras la muerte de Carla. Esa noche, cuando por fin se fue a dormir, lo hizo con una sonrisa en los labios y la certeza de que había tomado la decisión correcta. La mañana siguiente amaneció inusualmente brillante para ser diciembre en Ciudad de México. Rodrigo despertó temprano, con una energía que no sentía desde hace años. Canelo ya estaba de pie junto a la cama, meneando la cola en anticipación a su paseo matutino. Vamos, muchacho. Tenemos muchas cosas que hacer hoy, dijo mientras se ponía rápidamente unos pantalones y un suéter. El paseo por el Parque México resultó revitalizante. El aire frío de la mañana, los vendedores instalando sus puestos para el día, otros madrugadores paseando a sus mascotas. Todo parecía nuevo, visto a través del filtro de la anticipación. Rodrigo incluso se permitió comprar un café en una de esas cafeterías artesanales que normalmente consideraba demasiado pretenciosas y caras. De vuelta en el apartamento, con Canelo satisfecho y descansando, desplegó sobre la mesa del comedor todo lo que necesitaría organizar: su pasaporte, afortunadamente renovado el año anterior para un congreso literario en Colombia al que finalmente no había asistido, la lista de medicamentos que tomaba regularmente, y las pocas ropas ligeras que poseía, más apropiadas para un clima tropical que para el invierno capitalino. Su celular sonó. Era Elena. Papá. Solo llamaba para ver cómo van tú y Canelo. ¿Todo bien? Nosotros acabamos de llegar al hotel. Nueva York está preciosa, toda decorada para Navidad. Todo perfecto, respondió Rodrigo, decidiendo en ese momento que no mencionaría sus planes. Canelo y yo nos entendemos bien. ¡Qué alivio! Te prometo que te compensaré cuando regresemos. Quizás podríamos invitarte a cenar a ese restaurante italiano que tanto te gusta. Rodrigo sonrió para sí mismo. Su hija siempre creyendo que una comida cara solucionaba cualquier inconveniente que pudiera causarle. Tan distinta a como él y Carla la habían criado. Claro, suena bien. Disfruten su viaje. Tras colgar, llamó a su médico para una consulta de último minuto. No era un hombre imprudente. Necesitaba asegurarse de que estaba en condiciones de emprender un viaje largo y que llevaba los medicamentos adecuados. La visita al consultorio del doctor Herrera fue breve pero reconfortante. Estás en mejor forma que muchos pacientes 20 años menores, Rodrigo, le aseguró el médico mientras actualizaba sus recetas. Solo asegúrate de mantener tus rutinas de medicación y no exponerte demasiado al sol. Las Maldivas suenan como un excelente plan.
La siguiente parada fue el centro. Rodrigo recorrió las tiendas buscando lo esencial: un par de bermudas nuevas, sandalias, protector solar de alta graduación, un sombrero de ala ancha. Compró también una pequeña cámara digital, decidido a documentar cada momento de su aventura. Para cuando llegó a la librería, pasado el mediodía, Sofía ya lo esperaba. La joven de 23 años, con su cabello teñido de morado y sus múltiples aretes, representaba todo lo que la nueva generación de amantes de la literatura podía ofrecer: pasión, frescura y una perspectiva diferente. Profesor Mendoza. No puedo creer que vaya a las Maldivas así, de repente. Es tan espontáneo, exclamó mientras Rodrigo le entregaba las llaves y le explicaba los detalles del negocio. A veces, Sofía, la vida nos da pequeños empujones en direcciones inesperadas, respondió él, pensando en Canelo y en la inconsciencia de su hija. Y debemos atrevernos a seguirlos. Dedicaron la tarde a revisar el inventario y a preparar un pequeño manual de instrucciones para situaciones imprevistas. Rodrigo se sorprendió a sí mismo compartiendo más de lo necesario: historias sobre los libros más valiosos de la tienda, anécdotas sobre clientes habituales, sus propias rutinas y manías al gestionar el espacio. Es casi como si me estuviera preparando para un relevo generacional, no solo para unas vacaciones, comentó en un momento dado. Sofía lo miró con seriedad. Todo estará bien cuando regrese, profesor. Cuidaré este lugar como si fuera mío. De vuelta en su apartamento, con las maletas casi listas y los preparativos casi completos, Rodrigo se permitió un momento de duda. ¿Estaba siendo irresponsable? ¿Debería haber consultado con Elena? ¿Era demasiado viejo para aventuras como esta? Canelo se acercó y le lamió la mano, como si percibiera su inquietud. Rodrigo acarició al perro y recuperó su determinación. Este viaje no era un capricho. Era una afirmación de su independencia, un recordatorio de que aún tenía sueños por cumplir y la capacidad para hacerlo por sí mismo. Esa noche, envió un mensaje a Elena con una foto de Canelo durmiendo plácidamente. Todo bajo control. Disfruten Nueva York. No mencionó que en menos de 48 horas él estaría volando sobre el Océano Índico, rumbo a uno de los lugares más hermosos del planeta. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México bullía con la actividad típica de mediados de diciembre. Familias completas regresando para pasar las fiestas en su tierra natal, ejecutivos en viajes de último minuto antes del cierre de año, turistas ansiosos por escapar del invierno del hemisferio norte. Entre toda esa multitud, Rodrigo avanzaba con paso decidido, arrastrando una modesta maleta y con un bolso de mano que contenía sus documentos, medicinas y una novela que había estado postergando leer durante meses. Había dormido sorprendentemente bien la noche anterior, después de despedirse de Sofía y Canelo, dejándoles el apartamento perfectamente abastecido para su estadía. Su vuelo tenía varias escalas: primero Madrid, luego Dubái y finalmente Malé, la capital de las Maldivas. Un recorrido de casi 30 horas que, en otros tiempos, habría considerado agotador e imposible. Hoy, sin embargo, cada minuto de espera, cada kilómetro recorrido, formaban parte de la aventura. Mientras esperaba en la puerta de embarque, observó a su alrededor. La mayoría de los pasajeros parecían ser parejas jóvenes o familias. Él, un hombre de casi 70 años viajando solo a un destino asociado con lunas de miel y celebridades, representaba ciertamente una anomalía. Pero lejos de sentirse fuera de lugar, Rodrigo experimentaba una silenciosa satisfacción. Había algo liberador en romper moldes, en desafiar expectativas. El vuelo a Madrid transcurrió sin incidentes. Rodrigo alternó entre dormitar, leer y contemplar las nubes bajo el avión. Cuando no pudo concentrarse más en la lectura, sus pensamientos derivaron inevitablemente hacia Carla. ¿Qué habría pensado ella de esta escapada? Probablemente habría insistido en acompañarlo, habría investigado cada detalle del destino, habría planeado cada excursión. Carla, siempre metódica, siempre preparada. «Estarías orgullosa de mí, por fin haciendo algo impulsivo», murmuró para sí mismo mientras el avión comenzaba su descenso hacia el aeropuerto de Barajas. La escala en Madrid fue breve, apenas el tiempo suficiente para estirar las piernas y tomar un café. Pronto se encontró en el siguiente avión, rumbo a Dubái. Este tramo resultó más cómodo. La aerolínea de los Emiratos ofrecía un servicio impecable incluso en clase económica. Durante el vuelo, entabló conversación con su compañero de asiento, un británico jubilado llamado Thomas que viajaba para visitar a su hijo, un ejecutivo petrolero establecido en Dubái. «Las Maldivas», dice. «Vaya elección. Mi esposa y yo fuimos hace unos años para celebrar nuestro 40 aniversario», comentó Thomas cuando Rodrigo mencionó su destino final. «Es literalmente el paraíso en la tierra». «¿Va con su familia?» «No,
Viajo solo, respondió Rodrigo, sintiendo una extraña satisfacción al pronunciar esas palabras. Admirable. A veces uno necesita estos momentos de soledad reflexiva, asintió Thomas. Mi Margaret falleció hace 2 años. Desde entonces, me he propuesto hacer al menos un viaje significativo cada año. Es lo que ella habría querido. Intercambiaron historias durante horas. Había algo tremendamente reconfortante en conversar con alguien que entendía perfectamente lo que significaba reconstruir la vida después de perder a una compañera de décadas. Para cuando aterrizaron en Dubái, Rodrigo sentía que había ganado un amigo. Si alguna vez viene a Londres, tiene una habitación en mi casa, le aseguró Thomas al despedirse, intercambiando información de contacto. La escala en Dubái fue más larga, casi 8 horas. Rodrigo decidió salir del aeropuerto y contratar un breve tour por la ciudad. La opulencia del lugar lo dejó boquiabierto. Rascacielos imposibles, centros comerciales del tamaño de pequeñas ciudades, automóviles que costaban más que su librería y apartamento juntos. Mi hija se sentiría como en casa aquí, pensó con cierta ironía mientras el guía les mostraba el Burj Khalifa y les explicaba el costo astronómico de su construcción. De regreso al aeropuerto, exhausto pero satisfecho por haber aprovechado al máximo su escala, Rodrigo chequeó su teléfono. Tenía 3 mensajes de Sofía, todos con fotos de Canelo, durmiendo sobre sus libros en la librería, jugando en el parque, posando junto a los participantes del primer encuentro del club de lectura. Todo marcha perfectamente, profesor. Disfrute su paraíso. No había mensajes de Elena. Probablemente demasiado ocupada disfrutando Nueva York como para preguntar por su padre o el perro que había dejado a su cuidado. El último tramo del viaje fue el más mágico. El vuelo de Dubái a Malé despegó al amanecer, y a medida que se acercaban a las Maldivas, el avión sobrevolaba un tapiz de azules imposibles salpicados por pequeños anillos de blanco, los atolones coralinos que formaban el archipiélago. Rodrigo, quien había pedido asiento junto a la ventanilla, no podía apartar la mirada del espectáculo. Era como si la naturaleza hubiera decidido mostrar su obra maestra, un collage perfecto de agua, coral y arena. Por primera vez desde que comenzó el viaje, sintió un nudo en la garganta. Carla debería estar viendo esto con él. Es hermoso, ¿verdad?, comentó la azafata al notar su mirada embelesada. No importa cuántas veces haga esta ruta, nunca me canso de esta vista. Es más hermoso de lo que imaginaba, respondió él con sinceridad. Cuando finalmente aterrizaron en el pequeño aeropuerto de Malé, Rodrigo sintió una mezcla de euforia y nerviosismo. Había llegado tan lejos, literalmente al otro lado del mundo, empujado por una decisión impulsiva nacida del desplante de su hija. Era absurdo y maravilloso al mismo tiempo. Tras pasar por inmigración, un representante del resort lo estaba esperando con un cartel con su nombre. Bienvenido a las Maldivas, señor Mendoza. El hidroavión que lo llevará a la isla está listo para partir. Es su primera vez en nuestro país. Mi primera vez, confirmó Rodrigo, siguiendo al joven hacia la terminal de hidroaviones. Y posiblemente la aventura más grande de mi vida. El pequeño hidroavión descendió suavemente sobre las aguas cristalinas, lanzando destellos de espuma blanca a su paso. A través de la ventanilla, Rodrigo contemplaba maravillado cómo la isla se iba definiendo, una perfecta media luna de arena blanca rodeada por todos los tonos imaginables de azul y turquesa. Cuando la aeronave finalmente se detuvo junto a un muelle de madera, Rodrigo respiró profundamente. El aire era diferente aquí, cálido, húmedo, cargado de sal y aromas tropicales. Un grupo de empleados del resort esperaba en el muelle, sonrientes, algunos sosteniendo cocos decorados con flores para recibir a los huéspedes. Bienvenido al Paradise Atoll Resort, señor Mendoza, lo saludó una joven de sonrisa radiante, colocándole un collar de flores alrededor del cuello. Mi nombre es Aisa y seré su anfitriona personal durante su estancia. Por favor, acompáñeme. Aisa lo guió a través de un sendero de arena blanca bordeado por exuberante vegetación tropical. Mientras caminaban, le explicaba las instalaciones del resort, restaurantes, spa, centro de actividades acuáticas, puntos para avistamiento de vida marina. Rodrigo escuchaba fascinado, intentando absorber cada detalle mientras sus ojos no dejaban de maravillarse con la belleza del entorno. Y aquí está su bungalow, señor, anunció finalmente Aisa, deteniéndose frente a una estructura que parecía salida directamente de una postal paradisíaca. El bungalow se alzaba sobre pilotes en el agua cristalina de la laguna. Construido principalmente con madera y materiales naturales, contaba con un techo de paja y amplios ventanales que prometían vistas espectaculares. Una pequeña terraza privada incluía escalones que descendían directamente al mar.
Interior del bungalow era un espacio diáfano donde se combinaban el dormitorio y la sala de estar, decorados con elegancia minimalista y toques de artesanía local. El baño, parcialmente al aire libre, ofrecía una ducha rodeada de plantas tropicales y una bañera con vista al océano. «Es perfecto», murmuró Rodrigo, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar lo que sentía. Aísa sonrió comprensivamente. «El almuerzo se sirve hasta las 3 en el restaurante principal, pero también podemos organizarle servicio a la habitación si prefiere descansar. ¿Hay algo más que necesite por ahora?» «Creo que no. Gracias, Aísa». En cuanto la joven se retiró, Rodrigo dejó su maleta en el suelo y se sentó en la terraza, simplemente contemplando el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo. Sacó su pequeña cámara digital y tomó la primera de lo que serían cientos de fotografías durante su estancia. Durante esa primera tarde, Rodrigo se limitó a explorar su bungalow y sus alrededores inmediatos. Tras un almuerzo ligero, decidió probar las aguas de la laguna. Con cierta inseguridad inicial por su edad, bajó lentamente los escalones de su terraza hasta que el agua tibia le llegó a la cintura. El fondo arenoso era visible a través del agua transparente, y pequeños peces tropicales de colores vibrantes nadaban despreocupadamente a su alrededor. Rodrigo no recordaba la última vez que había sentido una alegría tan pura y simple como en ese momento. Al caer la tarde, sentado en su terraza con un libro que apenas había logrado leer unas páginas, la belleza del atardecer era demasiado distrayente. Rodrigo decidió verificar su teléfono. Tenía señal, aunque débil, y varios mensajes pendientes. Había 2 fotos más de Sofía con Canelo, ambos parecían adaptarse perfectamente a su temporada juntos. Un breve mensaje de su vecina, doña Mercedes, preguntándole si necesitaba que regara sus plantas. Había olvidado mencionarle que estaría fuera. Y finalmente, un mensaje de Elena. «Papá, ¿todo bien? No has respondido mis mensajes de ayer. Llámame cuando puedas». Rodrigo frunció el ceño. No había recibido ningún mensaje previo de Elena. Probablemente la conexión en el avión había fallado. Por un momento consideró llamarla, pero luego decidió simplemente enviar un texto breve. «Todo perfecto con Canelo. Disfrute en Nueva York». Adjuntó una foto del atardecer en las Maldivas, pero luego la eliminó antes de enviar. No era el momento de explicaciones. Esa noche cenó en el restaurante principal, donde un amable camarero lo ubicó en una mesa con vista al mar. A su alrededor, parejas jóvenes en luna de miel y familias adineradas disfrutaban de la exquisita gastronomía. Rodrigo se sintió momentáneamente fuera de lugar, hasta que en la mesa contigua una pareja de jubilados alemanes lo saludó amistosamente. «¿También solo?», preguntó el hombre, un septuagenario de aspecto distinguido llamado Klaus. «Mi esposa falleció hace 5 años», explicó Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan personal con extraños. La mujer, Elga, le dedicó una sonrisa comprensiva. «Nosotros celebramos nuestro aniversario número 50. Pero viajamos solos durante casi 10 años después de enviudar de nuestros primeros matrimonios. Así nos conocimos, de hecho, en un crucero por el Mediterráneo». Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Klaus y Elga resultaron ser profesores universitarios jubilados, él de física, ella de literatura comparada. Compartieron anécdotas de viajes, recomendaciones sobre actividades en la isla, e incluso intercambiaron perspectivas sobre autores latinoamericanos que Elga había estudiado en profundidad. «Deberías unirte a nosotros mañana para el tour de snorkel», sugirió Klaus al despedirse. «A nuestra edad, es mejor no aventurarse solo en el agua, por muy paradisíaca que sea». Rodrigo aceptó la invitación. De regreso a su bungalow, bajo un cielo salpicado de estrellas como nunca había visto en la contaminada Ciudad de México, reflexionó sobre cómo este viaje improvisado ya estaba ofreciéndole más de lo que esperaba, no solo belleza natural, sino también conexiones humanas significativas. Se durmió arrullado por el suave sonido de las olas lamiendo los pilotes de su bungalow, con una sensación de plenitud que no experimentaba desde hacía años. Los 7 días en las Maldivas transcurrieron como un sueño para Rodrigo. Cada mañana despertaba con el suave sonido del agua bajo su bungalow y la luz dorada filtrándose por las cortinas de lino. Cada día traía nuevas maravillas. El tour de snorkel con Klaus y Elga, donde contempló jardines de coral imposiblemente coloridos y nadó junto a tortugas marinas. Una excursión a una isla local donde pudo conocer aspectos de la cultura maldiva más allá del lujo turístico. Tardes de lectura en su terraza privada interrumpidas solo por el ocasional salto de un pez volador. Las noches las había dedicado a cenar con los nuevos amigos que iba haciendo,
no solo Klaus y Helga, sino también una fotógrafa canadiense de mediana edad que documentaba los efectos del cambio climático en los arrecifes, un chef italiano jubilado que viajaba por el mundo en busca de nuevos sabores, y una pareja japonesa de ancianos que celebraba su aniversario número 60. En este entorno idílico, Rodrigo había reflexionado mucho sobre su propia vida. Sobre cómo, tras la muerte de Carla, se había conformado con una existencia pequeña, limitada por rutinas autoimpuestas y expectativas reducidas. También había pensado en Elena, en cómo su relación se había transformado con los años. No era solo la diferencia económica entre ellos, era una diferencia fundamental de valores. Elena, en su burbuja de privilegio, parecía creer que el dinero resolvía todas las incomodidades de la vida, incluido el trabajo emocional de mantener relaciones significativas. La única comunicación que había mantenido con ella durante su estancia había sido a través de esporádicos mensajes escuetos, donde le aseguraba que Canelo estaba bien. Nunca mencionó dónde estaba realmente, y Elena, absorta en su viaje a Nueva York, nunca preguntó por detalles. La última mañana en el paraíso, Rodrigo se despertó antes del amanecer. Se envolvió en una bata ligera y salió a su terraza para contemplar cómo la oscuridad cedía gradualmente ante la luz naciente. El espectáculo era sobrecogedor. Carla, deberías ver esto, susurró, permitiéndose por primera vez en años hablarle directamente a su esposa ausente sin sentir el dolor agudo que normalmente acompañaba estos momentos. Mientras preparaba su maleta, Rodrigo tomó una decisión. Esta aventura no sería una excepción en su vida, sería el comienzo de una nueva etapa. El viaje de vuelta a México fue largo pero tranquilo. Rodrigo aprovechó las horas para organizar fotografías y comenzar un diario detallado de su experiencia. Sofía y Canelo lo recibieron en el apartamento con entusiasmo. La joven había mantenido todo en perfecto orden, e incluso propuso involucrarse más permanentemente en la librería. A la mañana siguiente, Elena llamó para coordinar recoger a Canelo. Esa tarde, cuando la familia llegó, dominaron la conversación con anécdotas de Nueva York hasta que finalmente Elena preguntó: ¿Y tú, papá? ¿Qué tal la semana? Mucho trabajo en la librería. En lugar de responder con palabras, Rodrigo conectó su teléfono al televisor y mostró la primera imagen, el sonriente en la terraza de su bungalow sobre el agua en las Maldivas. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. La familia estaba atónita. «Papá, ¿eso es?» Elena dejó la pregunta en el aire. «Las Maldivas», confirmó Rodrigo. «Decidí darme un regalo mientras ustedes estaban en Nueva York». Mientras mostraba más fotos de su aventura, Elena parecía desconcertada. «Nunca pensé, es decir, nunca imaginé que harías algo así, papá». «Yo tampoco, hija», respondió él con suavidad. «Pero me alegro de haberlo hecho. Me hizo darme cuenta de que todavía tengo mucha vida por delante». Más tarde esa noche, después de que la familia se marchara llevándose a Canelo, Rodrigo escribió una carta a Elena expresando sus sentimientos sobre la distancia que se había creado entre ellos con los años y su esperanza de reconectar. No estaba seguro de si algún día la enviaría, pero había encontrado las palabras. Miró la última fotografía que había tomado en las Maldivas, ahora establecida como fondo de pantalla en su computadora, el mismo, sonriente bajo el sol tropical. «Gracias, Carla», murmuró a la habitación vacía. «Creo que finalmente estoy aprendiendo a vivir de nuevo».